esforzos na escritura. El vocabulario suyo é moi valioso, pero tamén abusa de los vulgarismos. Quizá para dar un tono humorístico a los vulgarismos, porque non é creíble que realmente la fala popular se daría tanta deformación de las palabras. Por eso pasaba bien con los literatos aquí de Asturias do Diego, porque a veces deformaban las palabras para dar un tono humorístico al relato. Cuando el cuento era de risa, cómico, pues había un paisanín del pueblo pues que falaba raro, pero falaba tan raro que ya no era asturiano, y era una cosa que no se entendía. Y entonces escribía, por ejemplo, tomóvilis, para los automóviles, tomóvilis, yo tiene escrito este autor, electricidad, carrucerriles, los ferrocarriles, fábrica, por fábrica, bueno, pus, por pues, subiendo, documentos, por documentos, deputado, cumbencia, por incumbencia, o municipio, por municipio. Bueno, estos son palabras que el autor deforma, un poco para dar comicidad a los relatos. No hay otra explicación, o sea, no podemos decir que eso llegue al asturiano y esto, o al asturiano montañés santanderino y esto. Son deformaciones, una deformación que utiliza el autor para dar comicidad. Por lo tanto, no podemos tomar la palabra tomóvilis como que llegue la fala del pueblo. Y una fala deformada o vulgar o para causar gracia un poco en el relato. Pasamos a Emilio Alcalde del Río. Bueno, omito la biografía. Publicó en 1933 la contribución al léxico montañés. Es otro ejemplo como un literato que publica un vocabulario, un léxico, un trabajo lexicográfico. En caso de Emilio Alcalde del Río. Tiene una biografía muy interesante, publicó libros como Escenas Cántabras y él divide los cuentos por zonas. Cuento de la zona del Pas, zona del Miera, zona del Sáhara, del Salle. Un poco intentando también reflejar la fala de cada valle, de cada sitio, ¿no? Y es curioso también cómo distribuir los cuentos por cada zona geográfica, y el autor, aunque fuera de Torlavega, pues intenta aproximarse a un poco a la fala diferente del Pas y hacer un poco un repaso a todos los fales de cada valle, ¿no? También tiene una característica del Emilio Alcalde del Río, titulando Cuentos del Nansa. Entonces entiende que en el Nansa se fala así y escribe también un poco, intentando él imitar los rasgos típicos del Nansa, luego el Pas. Y es curioso, ¿no? Y sobre eso incluso hay estudios lingüísticos, según Emilio Alcalde del Río, en el Valle del Pas, dice eso porque lo escribió Emilio Alcalde del Río, cuando es una creación literaria, o sea que los literatos hay que tomarlos como fuente, pero relativamente, porque ellos también inventen y escriben un poco con la ficción. Bueno, él usa también dobletes, a veces escribe Milano, con U, con O, gallo, incluso tiene castellanismos, escribe a veces diaño, como no usa el agua, ¿por qué? Usa el agua en unas palabras y en diaño no usa el agua, ¿no? Cuando es correcto usar el agua en diaño. Usa también abondes palabras aspiranes, jacer, jai, jaltar, hastiar, hermoso, hervir, jiguera, gila, jincar, hinojo, jocicar, joyín, hondu, jontañón, jorcá, josca, joyá, joyo, juenti, juera, hasta, jueu. También usa algún castellanismo, tipo arelu, que es un híbrido. Usa también palatalizaciones, llamadal, yarelu, yares, llavejeru, llegara, yeza, yuetos, ñul, ñamome. Bueno, después cuando se publique el trabajo veréis todas las palabras que reproduzo, porque son muchas, y muchos ejemplos de palabras asturianas, frases asturianas que el autor usa en los cuentos. Delfín Fernández y González. Nació en Sopeña, Cahuérniga, y escribió cuentos también usando la lengua con bastante regularidad y con bastante corrección, porque hay autores que utilizan la lengua con más corrección que otros. También no todos tenían el mismo grado, la misma competencia lingüística. Unos conocían la lengua, pero otros no conocían tanto la lengua, y a veces parece que se esfuercen en escribir en la lengua y cometen errores. Cometen errores de castellanismo, escriben diaño, pero después se escribe en luz terbus, que ahí al menos no debería haber debería haber en diaño. Entonces cometen este tipo de errores, pero ellos se esfuercen en escribir en el montañés, en el asturiano,
y que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, y es un esfuerzo muy grande el que fan, el que no conoce la lengua, pero quiere conocerla, él quiere escribir en esa lengua para apreciar esa realidad que llegue el cuento sobre un campesino, ¿no? O un pastor. Intentar reproducir en su mundo a través de reproducir también la lengua propia de ese campesino. Adriano García Lomas. Adriano García Lomas fue un folclorista y etnógrafo. La su vocación era de investigar y analizar las tradiciones, las leyendas y los mitos, y como no también la lengua autóctona. También escribió cuentos, también escribió narrativa de ficción, usa la lengua también, la letra inspirada, los finales en mu, las formas verbales, la anteposición de los pronombres átonos al verbo, los cerramientos de vocales, formas verbales asturianas, palatalizaciones, e incluso palabras del asturiano común como asina, dende, arrejunde, lindal, volanderos, hierbuca, caldar, lambiuza, piescos, mielgos, barruntar, quemarazu, cestaña, y el vocabulario es muy rico, o sea, tiene un vocabulario muy valioso que muy auténtico. Y él, ¿por qué? Porque él estudió la lengua, fue de lo que se dedicó a ir por los pueblos reviviendo vocabularios. Y él, Adriano García Lomas, y autor del famoso libro, la monografía de 1922 sobre el vocabulario montañés. Nel Llano Merino. Bueno, para mí la figura de Nel Llano Merino era más importante de la literatura en asturiano de Asturias de Santillana. Él es el mejor y más completo escritor en asturiano oriental. Nesos sobres la lengua asturiana montañesa ya más un elemento connotativo o realista, sino que la lengua adquiere una nueva dimensión literaria, unos nuevos matices. Él nació en el bierzo de una modesta casa de labradores, como fijo único. Él se crió en un ambiente de pastores. Él conocía la lengua. Hasta los mozos, 15, 16, 17 años, vivió en el pueblo, trabajó como ayudante de pastores. Y a los 17 años tuvieron que marchar para Santander, donde su familia resultó un kiosco. Y llegando a Santander, él tomó la postura de que la ciudad, Santander, castellanizada, viose como en un mundo extraño, porque el mundo de él era el mundo del pueblo rural, de los pastores, donde dominaba la lengua asturiana. Al ir a Santander, atopóse señaldad por lo rural. Y llegué a Santander, donde empezó a escribir una literatura que reivindicaba lo rural. No como la anécdota del pueblo, sino con unos sentimientos, digamos, de nostalgia, de raigaño, de reivindicación incluso de los valores campesinos populares, que realmente es impresionante la literatura de Nel Llano Merino, que se hacía llamar así. Nel Llano, no Manuel, sino Nel. Y la verdad para mí que una figura que es una pena que aquí no la conozcamos tanto, pero es un autor que merece mucho reedición, relectura, porque fue un autor que sobresale y destaca, porque la su literatura es tremendamente revalizadora de lo popular y de lo campesino, y la lengua de él es muy correcta, muy sistemática, fala como narrador en asturiano, los diálogos en asturiano, y también se hace un poco de esta reflexión del mundo rural, de las madreñes, o de la vaca tudanca, o de los pastores, sino también un poco, como vivió también el mundo de la guerra civil, intenta también un poco reflejar esta lucha entre hermanos, intentando un poco hacer una literatura de la paz, de la reconciliación, de que somos todos hermanos, que somos todos fillos de la misma tierra. Realmente, y eso la fai en asturiano, la escribe en asturiano. Por lo tanto, lleva una literatura muy valoratible. Él murió justo de un infarto, justo acabada la guerra, y la su carrera quedó truncada, pero la obra es inmensa. Brañaflor, la novela Campesinos en la ciudad. ¿Veis? El título lo dice todo, Campesinos en la ciudad. Él identifícase totalmente, él es un campesino en la ciudad. Y la ciudad no es el mundo de él. Entonces tiene esa señaldad escribiendo en Santander sobre el mundo campesino. Bueno, de hecho, el trabajo mío lo ilustro con uno de sus novelas, La Braña de Manuel Llano, como es el campesino, el pastor. Él evoca la su mocedad, como él trabajó como ayudante de pastores. Y la su literatura y toda reivindicar ese mundo que él perdió idílico de los montes, de los brañes, de los pastores, de llevar las madreñas con los obreñes, con los vaques.
y él reivindica una literatura reivindicándose a sí mismo la nostalgia, una literatura de la nostalgia, de volver a la feliz infancia de los montes usando la lingua. Tanto hay una figura muy importante para nuestra literatura en asturiano porque tiene un valor incluso muy superior a muchos de los que tenemos aquí literarios en lengua asturiana de esa época. Nel Llano es el escritor que mejor conoce la lengua asturiana montañesa, por lo menos el que mejor y con más sentimiento la emplea. Él creció en un ambiente de les brañes y de los pueblos de la montaña. No es por lo tanto extraño que se exprese con tanta naturalidad y sin artificios forzados del lenguaje propio de su pueblo, de la su tierra, del asturiano y de Santillana. Otros escritores quizá parece que intenten esforzarse por reproducir la fala propia de la tierra, pero en el llano no. Solo la reproduce, sino que también la siente. No solo reproduce la fala campesina, sino que él siente la fala campesina. Y es un falante patrimonial de la lengua y como la